En este video vamos a ver cómo puede evaluarse la función auditiva y qué orígenes puede tener la pérdida de audición. Repasemos cómo luce una curva audiométrica normal en el humano. Es un gráfico de intensidad del sonido en función de la frecuencia, que describe la capacidad auditiva del oído humano. La mínima intensidad del sonido que puede ser audible se denomina umbral auditivo y es diferente para cada frecuencia. Para evaluar la función auditiva, el procedimiento estándar es una audiometría. Si bien puede haber variantes, como por ejemplo que el sujeto esté en una cabina insonorizada o que use distinto tipo de auriculares, todas las audiometrías apuntan a construir una curva audiométrica que indique el umbral de audición para diferentes frecuencias del sonido. Recordemos que el umbral de audición es el mínimo de intensidad para el cual el sujeto puede oír el estímulo. Para hallar el valor umbral, un operador recorre secuencialmente varias frecuencias de sonido, comenzando generalmente por 1 kHz, que es audible para el paciente, y pide al sujeto que indique, manteniendo una mano levantada o apretando un pulsador si detecta el sonido. Luego va progresivamente bajando la intensidad, habitualmente cada 10 decibeles, hasta que el sujeto indica que no detecta el estímulo, bajando la mano o liberando el pulsador. Subsecuentemente vuelve a subir y bajar la intensidad una serie de veces para confirmar el valor de intensidad umbral. Una vez hallado el umbral para el sonido de 1 kHz, se exploran las demás frecuencias de modo similar. Recordemos que una curva audiométrica normal presenta umbrales más bajos, alrededor de 1 kHz, que para frecuencias en los extremos del rango audible. Como el umbral depende de la frecuencia y para conseguir una lectura más cómoda de las desviaciones de la curva normal, las curvas audiométricas suelen representarse de modo que el umbral para todas las frecuencias se alinee con el valor cero de nivel de sensación, con valores crecientes hacia abajo, de modo que el eje de ordenadas ahora presenta la pérdida auditiva. Veamos un ejemplo. En el gráfico de la izquierda se ve una curva audiométrica en gris desplazada hacia arriba con respecto a la curva audiométrica normal en negro. Eso significa que los umbrales de audición subieron y hace falta mayor intensidad del sonido para que el paciente detecte los estímulos. El umbral de audición ha subido especialmente mucho para los sonidos de alta frecuencia. En la curva de pérdida auditiva, la curva normal es horizontal sobre el valor cero. La curva del paciente está desplazada hacia abajo, indicando unos pocos decibeles de pérdida auditiva para las frecuencias bajas y mucho mayor pérdida auditiva para las frecuencias altas. Las curvas del gráfico de la derecha están alineadas al umbral e invertidas en el eje de ordenadas con respecto a las del gráfico de la izquierda. La curva audiométrica se realiza rutinariamente para cada oído por separado. Cuando se evalúa la audición usando auriculares para la entrega de estímulos a cada oído, estamos evaluando lo que llamamos conducción aérea del sonido hacia el oído interno. Si hay pérdida auditiva, es de interés evaluar si la alteración se encuentra en el oído externo, en el oído medio o en el oído interno, porque las causas de la deficiencia son diferentes y el abordaje terapéutico también. Para evaluar si el oído interno es funcional, aunque los oídos externo y medio no lo estén, se usa una estrategia que consiste en transmitir vibraciones a las células ciliadas del oído interno, haciendo vibrar estructuras óseas cercanas al oído. Para eso, se usa un vibrador que se apoya sobre el hueso mastoideo y se realiza una audiometría de manera análoga a lo que describimos para la vía aérea. Si bien la amplitud de la vibración llega al oído interno más atenuada que si lo hiciera por vía aérea, permite evaluar si el oído interno es funcional. Cuando se evalúa la función de un oído tanto por la vía aérea como por la vía ósea, el estímulo puede percibirse atenuado por el oído que no está siendo evaluado y confundir la interpretación. Esto es especialmente marcado cuando se evalúa un oído que es deficiente mientras el otro oído es normal. Esta interferencia es más marcada para la vía ósea que para la vía aérea. Para minimizar este problema, se suele aplicar un estímulo sonoro enmascarador llamado ruido blanco en el oído que no está siendo evaluado. El ruido blanco suena como una radio antigua mal sintonizada. Como dijimos, las causas de hipoacusia pueden tener su localización en disfunción de las diferentes partes del oído. Las causas localizadas en el oído externo se asocian con taponamiento del canal auditivo. Un caso típico es el de un tapón de cera, que previene la conducción del sonido a las estructuras más internas. Las causas que afectan el oído medio están relacionadas con la restricción al movimiento de los huesecillos. Una causa común es un estado inflamatorio asociado a una infección bacteriana o viral derivada de la cavidad bucal o nasal. Notemos que el oído medio se conecta con estas cavidades vía las trompas de Eustaquio, que funcionan como una válvula liberadora de presión y fluidos del oído medio. Otra causa que afecta la capacidad de los huesecillos del oído medio de conducir el sonido es la otoesclerosis, es decir, la rigidez de los huesecillos del oído medio que en última instancia restringen el movimiento del estribo. Las causas no están claras, pero se ha asociado a remodelamiento óseo anormal en respuesta a señales inflamatorias, a trauma óseo en estructuras cercanas al oído y a un componente genético. A las pérdidas de audición que se asocian con afecciones que dificultan la conducción del sonido a través de los oídos externo y medio, las clasificamos como hipoacusias de conducción. Por otra parte, si la deficiencia auditiva se asocia con la disfunción del oído interno, nos referimos a ella como hipoacusia de percepción, sensitiva o sensorio-neural. Las causas más comunes son el daño a las células ciliadas por trauma acústico, pero también se asocia a daño del nervio auditivo. Acá vemos cómo luce una vista superior de las células ciliadas con una hilera de células ciliadas internas y 3 hileras de células ciliadas externas, en una cóclea normal, en una cóclea con un daño leve, en la que se ve pérdida de algunas células ciliadas, y otra con daño severo, en la que la pérdida es mayor. La pérdida de células ciliadas se puede producir también por la exposición a drogas ototóxicas, como algunos quimioterápicos, que tienen preferencia por las células ciliadas internas. ¿Cómo resultan las curvas audiométricas en las hipoacusias de distinto origen? Veamos un par de ejemplos. Recordemos que es habitual representar las curvas audiométricas como gráficos de intensidad en función de la frecuencia del sonido. Además, se las suele representar normalizadas, de modo que el mínimo audible para todas las frecuencias en un individuo normal se indica como el valor cero, representado por esta línea roja. En este paciente se evalúa el umbral auditivo para un oído, por vía aérea, indicado con las cruces, y por vía ósea, indicado con los asteriscos. La evaluación de la conducción aérea muestra una pérdida auditiva de alrededor de 40 decibeles en casi todo el rango de frecuencias. Es decir, que su umbral auditivo corresponde a intensidades de sonido mayores que para un individuo normal. Esto revela una disfunción en alguna parte de este oído. Como la conducción ósea muestra umbrales cercanos a los normales, concluimos que su oído interno está funcional y se trata de una hipoacusia de conducción, ya sea por disfunción del oído externo o medio. En este otro ejemplo, la pérdida auditiva se da mayormente para las altas frecuencias y se ve disminuida tanto para la vía aérea como para la ósea, indicando que el oído interno tiene una disfunción para la detección de las frecuencias altas, probablemente debido a un trauma acústico que afecta preferencialmente a las células ciliadas de la base de la cóclea. Esta hipoacusia es una hipoacusia de percepción. En la exploración clínica se usan las pruebas de Rine y Weber para determinar el tipo de hipoacusia. Veremos estas pruebas en un video separado. Las hipoacusias originadas en daño a las células ciliadas se pueden corregir mediante implantes cocleares, que requieren de un nervio auditivo funcional. Estos dispositivos cuentan con un micrófono externo que detecta los estímulos y los envía a un transmisor que emite ondas de radiofrecuencia a un receptor interno implantado quirúrgicamente. Las señales que recibe el receptor se convierten en estímulos eléctricos que son entregados, de acuerdo con las frecuencias que componen el sonido, vía electrodos distribuidos a lo largo de la cóclea, siguiendo la tonotopía adecuada. Estos estímulos eléctricos activan las fibras correspondientes del nervio auditivo. De este modo, puede llegar información a áreas centrales en ausencia de una cóclea funcional.
Si bien la hipoacusia tiene sus causas principales en la disfunción del oído, hay disfunciones del procesamiento de la función auditiva que tienen su origen en las vías centrales. Veamos cuáles son. Las proyecciones del nervio auditivo se ramifican y hacen sinapsis con neuronas de los núcleos cocleares, en el bulbo raquídeo ipsilateral, manteniendo la organización tonotópica. Las proyecciones ascendentes desde los núcleos cocleares hacia las estaciones superiores en la protuberancia y en el cerebro medio son bilaterales. Es por esto que cuando se observa pérdida auditiva unilateral, debemos buscar la lesión en regiones inferiores. Lo más común es que ocurran en el oído o nervio auditivo. Si el daño se encuentra en el nervio auditivo, un implante coclear no será de ayuda. Pero como la tonotopía se mantiene a lo largo de la vía, los implantes en el tallo encefálico presentan una promesa posible de tratamiento para estos casos, aunque todavía en experimentación. El folículo inferior, en el cerebro medio, recibe entradas de los núcleos cocleares mono y polisinápticamente, y proyecta al cuerpo geniculado medial del tálamo, que a su vez proyecta a la corteza auditiva primaria. La tonotopía se mantiene a nivel de todos los relevos. La función mejor estudiada de las estaciones de relevo de esta vía es la que cumplen las proyecciones bilaterales de los núcleos cocleares a la oliva superior medial, para la detección espacial de la fuente de sonido. En contraste con el sistema somatosensorial y visual, la organización topográfica de las proyecciones no refleja información espacial del sonido, sino que, como vimos, representa su frecuencia. ¿Cómo es que se codifica entonces la localización espacial? Para la localización de la fuente de sonido, por ejemplo, si el sonido viene del lado derecho o izquierdo de donde estamos ubicados, el sistema nervioso utiliza la información sobre la demora con la que el sonido llega a un oído con respecto al otro. Para eso es clave la organización de las aferencias a la oliva superior medial. Hay neuronas en esta estructura cuyo árbol dendrítico tiene dos compartimientos. A uno llegan las aferencias de los núcleos cocleares asociados a un oído, mientras que al otro compartimento llegan las aferencias de los núcleos cocleares asociados al otro oído. Las neuronas olivares responden disparando potenciales de acción cuando reciben aferencias coincidentes de ambos oídos, es decir, que funcionan como detectoras de coincidencia. Las aferencias cocleares están organizadas de modo que la información llega por vías paralelas de diferente longitud axonal. De esta manera, la información de cada oído llega con diferente demora a diferentes neuronas olivares, al propagarse a diferentes distancias. En este ejemplo, el sonido llega antes al oído izquierdo que al derecho. De todas las vías posibles de diferente longitud para llegar a las neuronas olivares, resultan coincidentes las que aquí se muestran como la vía 5 del lado izquierdo y la vía 1 del lado derecho. La activación de las neuronas, que acá se indican con la letra E, codifica la posición del origen del sonido en este punto del espacio. Porque si estuviera en otro punto, el arribo de la información a las neuronas olivares habría sido en la combinación de otro par de vías y otro grupo neuronal. Y eso es interpretado por las estructuras superiores como parte del proceso de percepción del sonido. Este mecanismo se utiliza para los sonidos hasta 3 kHz. Por encima de esta frecuencia predomina otro sistema de codificación basado en la diferencia de intensidad del sonido en ambos oídos para localizar la fuente. Los mensajes de esta clase son que la audiometría permite evaluar la pérdida auditiva con respecto a los umbrales auditivos normales. Y la pérdida auditiva se denomina hipoacusia, y distinguimos entre la hipoacusia de conducción, que afecta a los oídos medio y externo, y la hipoacusia de percepción, que afecta al oído interno y nervio auditivo. Las vías auditivas ascendentes llevan información proveniente de ambos oídos desde el nivel de la protuberancia. La organización topográfica se mantiene en todos los niveles del relevo llevando información sobre la frecuencia del sonido. Y la información sobre la localización de la fuente del sonido se realiza en base a la diferencia de tiempo con la cual el sonido llega a cada oído para bajas frecuencias y en base a las diferencias de intensidad del sonido en cada oído para las altas frecuencias de sonido.